Mi hermano dejó a sus hijos congelándose en mi puerta en Navidad para ir a ver las auroras, a sabiendas de que yo no estaba. Un vecino los rescató. Cuando intervino la CPS, mis padres me acusaron de haber estropeado la celebración. Mi nombre es Carlos. Estoy en mis últimos 30, soy soltero, no tengo hijos y, sinceramente, estoy bastante conforme con esa vida. Trabajo como intérprete y traductor, principalmente en subtitulación de películas y series. Manejo inglés, español y francés. Esos 3 idiomas pagan mis cuentas y consumen casi todo mi tiempo. Mucha gente cree que subtitular es un trabajo cómodo, como sentarse frente a una pantalla y escribir sin esfuerzo. La realidad es muy distinta. Es una carrera constante contra plazos imposibles, clientes exigentes y audios que parecen grabados bajo el agua. Trabajo solo la mayor parte del tiempo, y así lo prefiero. Jornadas largas, una habitación silenciosa, sin interrupciones. La paz es la única forma en la que logro funcionar. Lamentablemente, la paz es algo que mi familia jamás aprendió a practicar. Mi hermano mayor, Ryan, ha sido el favorito desde antes de que yo aprendiera a caminar. Podía hacer cualquier desastre y siempre encontraba una excusa. Si incendiaba metafóricamente la casa, mis padres, Thomas y Karen, lo llamarían curiosidad creativa. Yo, en cambio, si respiraba demasiado fuerte, era el problemático que debía aprender a seguir las reglas. Su esposa, Melissa, encaja perfectamente en ese esquema. Se comporta como si todos a su alrededor fueran empleados bajo su supervisión. Es el tipo de persona que, si le dices que el cielo es azul, te responde que eres privilegiado por afirmarlo. Cuando éramos niños, la mañana de Navidad dejaba el favoritismo completamente al descubierto. Ryan recibía exactamente lo que pedía: consolas, ropa cara, artículos de marca. Yo recibía calcetines o un suéter 2 tallas más grande, mientras mi madre insistía en que era justo lo que yo quería. Si Ryan rompía algo, yo tenía la culpa. Si yo lograba algo, lo trataban como una casualidad. Si él fallaba, reescribían la historia hasta convertirlo en una víctima heroica. Ese patrón nunca desapareció. Solo se volvió más evidente con los años. En la adultez, todo se volvió aún más absurdo. Según ellos, mi trabajo no es un trabajo real. Thomas llegó a decir una vez que los subtítulos se escriben solos. Karen aseguraba que yo básicamente pasaba el día viendo televisión. Mientras tanto, Ryan podía pasar meses sin empleo y aún así lo describían como alguien que explorando grandes oportunidades. Cada vez que surgía algún problema, yo debía estar disponible, mover muebles, recoger gente del aeropuerto, arreglar computadoras, ayudar con cuentas. Si yo decía que no, era ingrato. Si Ryan decía que no, estaba cansado. Nada cambió. Ni un centímetro. A principios de diciembre, Nueva York ya estaba completamente congelada. Calles cubiertas de nieve pálida, luces navideñas colgando de los edificios, barrios enteros silenciosos porque muchos se iban de viaje. Yo seguía mi rutina habitual de invierno: trabajo, gimnasio, compras básicas, dormir. Una vida sencilla, sin drama. O al menos eso intentaba. Una noche, mientras terminaba una traducción para un documental francés de crimen, recibí un correo. Un cliente necesitaba que trabajara presencialmente en un proyecto de invierno con muy poco aviso. Plazos ajustados, socios internacionales, todo extremadamente urgente. Era el tipo de oferta que no se rechaza si no quieres quedarte sin ingresos. El correo incluía vuelos, horarios, todo cerrado. En cuanto lo leí, supe que no sería sencillo. No por el trabajo. El trabajo estaba bien. El problema era la temporada navideña con mi familia. Con ellos, siempre hay algún nivel de caos. Pero esta vez se sentía distinto, más pesado, como si algo estúpido ya se estuviera formando y solo esperara el momento adecuado para caerme encima. Cerré el portátil y me quedé sentado, con una idea clara y desagradable rondándome la cabeza. Esta Navidad iba a ser un desastre. Y no me equivoqué. La casa de Thomas y Karen lucía igual que todos los años: demasiadas luces, muñecos de nieve de plástico en el jardín y una corona tan grande que parecía cubrir un parabrisas entero. Me quedé sentado en el coche unos segundos, recordándome que solo estaba allí porque faltar habría provocado un sermón interminable. Al entrar, el caos habitual me golpeó de inmediato. Thomas ya se estaba quejando del termostato. Karen reorganizaba platos sin levantar la vista. Ryan hablaba a los gritos sobre algo que se había comprado. Melissa revisaba su teléfono con expresión de fastidio. Al final llegaste, dijo Ryan. Apostábamos a que no vendrías. Yo decía que llegaría tarde por estar escribiendo subtítulos, añadió Melissa. ¿Eso tiene plazos siquiera? No respondí. Lucas y Sofía, los hijos de Ryan, estaban dibujando en silencio en la mesa. Me sonrieron brevemente y siguieron con lo suyo.
Aprendieron pronto que el silencio es una forma de supervivencia en esta familia. Durante la cena, todo siguió el guión habitual: quejas, presumir proyectos inexistentes, comentarios pasivo-agresivos. Yo me limité a comer, esperando el momento en que me pedirían algo. No tardó. Ryan carraspeó con exageración y anunció su gran noticia. Karen casi saltó de emoción antes de escucharlo. Nos vamos de viaje, dijo. A Finlandia o Noruega, aún no decidimos. Vamos a ver las auroras. Nos lo merecemos, añadió Melissa. Yo bajé la mirada al plato. En ese instante entendí que ese viaje, ese anuncio, era solo el comienzo del desastre que estaba por venir. Este año había sido agotador. Thomas casi llegó a aplaudir cuando Ryan terminó de hablar. Eso es lo que me gusta ver, dijo con entusiasmo. Mi hijo tomando las riendas de su vida. Karen se llevó una mano al pecho, como si Ryan acabara de anunciar que se había convertido en cirujano. Ustedes dos trabajan muchísimo. De verdad necesitan esto, añadió, con tono emocionado. Lucas y Sofía levantaron la vista en silencio, pero no dijeron nada. Permanecieron atentos, como si supieran que todavía no era su turno de hablar. Dejé que terminaran su pequeño desfile de celebración antes de intervenir. Yo también voy a viajar, dije finalmente. Me surgió un trabajo urgente. Voy a estar fuera esa misma semana. Nadie reaccionó. Ni siquiera un gesto mínimo. Ninguna mirada. Tras unos segundos incómodos, Melissa comentó sin levantar la vista del plato. Ah, supongo que es una coincidencia conveniente. Siguió comiendo como si no hubiera escuchado nada importante. Ryan se encogió de hombros. No exageres, Carlos. La gente viaja todo el tiempo. Es normal, dijo Thomas. Es uno de esos encargos pequeños de oficina otra vez. No es un trabajo de oficina, respondí. Voy a estar en sitio, en un proyecto con 3 estudios distintos. Los plazos son ajustados. Voy a estar completamente inaccesible mientras esté fuera. Asintieron de manera vaga. Ese tipo de asentimiento automático que la gente hace cuando en realidad no está prestando atención. Ryan miró el teléfono. Melissa ya estaba desplazándose por la pantalla otra vez. Sentí que hablaba con una pared, pero con conexión a Internet. La cena continuó con sus comentarios habituales hasta que Thomas decidió volver a atacarme. Entonces, Carlos, dijo, moviendo el tenedor. Tú nunca das un paso adelante por la familia. Ryan y Melissa están hasta el cuello de responsabilidades, y tú simplemente vas por ahí haciendo lo tuyo. Melissa suspiró de forma exagerada, como si hubiera estado cargando sacos todo el año. Ryan se reclinó en la silla, satisfecho. Mantuve la voz firme. No soy niñero. Lo he dicho desde el primer día. Thomas frunció el ceño. Deberías ayudar más. Tu hermano tiene responsabilidades reales. Lo miré directamente. Entonces que se haga cargo de ellas. El silencio cayó por un segundo. El primero auténtico de toda la noche. Karen lo rompió con una risa tensa. No empecemos con esto. ¿Es Navidad? No dije nada más. No tenía sentido. Cada vez que intentaba defenderme, ellos actuaban como si los estuviera atacando. El postre fue como masticar a través de una neblina espesa. Todos fingían que nada había pasado, pero la tensión seguía ahí, pesada, como un abrigo que nadie quería quitarse. Cuando por fin salí de la casa, el aire frío me resultó más limpio que cualquier cosa dentro. Nevaba suavemente. La calle estaba en silencio, apenas interrumpido por autos lejanos. Me senté en el coche, cerré la puerta y exhalé lentamente. Durante todo el trayecto a casa, una idea se mantuvo clara en mi cabeza: esta familia era una bomba de tiempo. En algún momento iban a hacer algo estúpido. Solo era cuestión de cuándo. Estaba en mi habitación de hotel, rodeado de documentos abiertos, con los auriculares puestos y los subtítulos extendidos en el segundo monitor. 3 idiomas, 3 fechas límite y una conexión wifi inestable. Un caos total. No estaba pensando en casa. Estaba completamente absorbido por el trabajo, concentrado en terminar una pila de diálogos antes de la medianoche. Entonces sonó el teléfono. Miré la pantalla. Mrs. Álvarez. Ha sido mi vecina desde que me mudé a ese edificio. Una mujer mayor, mirada afilada, siempre con una bufanda enrollada 2 veces alrededor del cuello, incluso en octubre. No se le escapa nada. Nunca me llama a menos que esté ocurriendo algo serio. No drama. No chismes. Emergencias reales. Contesté de inmediato. Carlos, cariño, dijo con la voz tensa. ¿Estás en casa? No, respondí. Estoy fuera del estado por trabajo. ¿Qué ocurre? Hubo una pausa, como si no supiera por dónde empezar. Luego lo soltó todo de golpe. Cariño, los hijos de tu hermano estuvieron sentados en tus escalones casi 2 horas. 2 horas con este frío.
Los encontré temblando. Me levanté tan rápido que la silla golpeó la pared. ¿Qué? ¿Por qué estaban ahí? Porque Ryan y su esposa los dejaron en tu puerta, dijo. Les dijeron que estabas dentro. Luego se fueron. Se marcharon en el coche. Los pobres niños no paraban de tocar el timbre. Sentí un nudo en el estómago. ¿Estás segura de que estuvieron tanto tiempo? Los observé desde mi ventana al principio, explicó. Pensé que estabas en casa y que simplemente no habías llegado aún a la puerta. Llevaban abrigo y gorro, así que parecía que entrarían en cualquier momento. No quise intervenir si uno de los padres iba a abrir, pero el tiempo pasó y seguían ahí. Después empezaron a tiritar de verdad y la nieve se intensificó. Salí a comprobar. Lucas me dijo, no contestabas. Y Sofía apenas podía hablar, Carlos. Me llevé la mano a la frente. ¿Están bien ahora? Están dentro de mi casa, respondió. Los envolví en mantas, subí la calefacción y les preparé bebidas calientes. Tenían las manos heladas cuando entraron. Estaban confundidos y avergonzados, pero me contaron exactamente lo que pasó. Tragué saliva. Cuénteme. Ryan llegó alrededor de las 3, dijo sin suavizar nada. Les dijo que estarías en casa. Llamaron, esperaron, volvieron a llamar. Esperaron más. Él nunca comprobó si abrías. Nunca se quedó a ver si alguien respondía. Simplemente los dejó allí. Cerré los ojos un instante. 2 niños sentados afuera, con temperaturas bajo cero, porque sus padres no se molestaron en confirmar si estabas, continuó, con la voz cargada de indignación. No puedo creerlo. Esto es negligencia. Caminé por la habitación, intentando mantener la calma. Gracias por haberlos metido en casa. Gracias por llamarme. Esto es muy serio, dijo. Podrían haberse enfermado. Algo peor podría haber pasado. No sé qué clase de personas son tu hermano y su esposa, pero esto no está bien. Lo sé, respondí en voz baja. Bajó el tono. ¿Quieres que me quede con ellos hasta que alguien venga? No pienso enviarlos de nuevo al frío. Sí, por favor. Manténgalos a salvo mientras veo qué hacer. Por supuesto, dijo. Están sentados en mi sofá, bajo 2 mantas, comiendo algo caliente. Sofía ya dejó de tiritar. Lucas no para de preguntar si está en problemas. No lo está, respondí. Nada de esto es culpa de ellos. Hubo un breve silencio antes de que preguntara. ¿Dónde están Ryan y Melissa? ¿Te dijeron algo? Están volando a Finlandia o Noruega. De vacaciones. Mrs. Álvarez soltó una exhalación corta, llena de rabia. Se fueron al extranjero y dejaron a sus hijos en una puerta. No tengo palabras para eso. Miré la hora. Revisé mis correos. Y supe que esa noche ya no iba a terminar solo como un mal recuerdo más. Volví a revisar el horario de mis vuelos una vez más, aunque ya sabía la respuesta. No había ninguna combinación posible que me permitiera regresar a tiempo para resolver esto cara a cara. Incluso si tomaba el primer avión disponible, llegaría demasiado tarde. Lo acepté sin frustración. Lo que realmente me llamó la atención fue mi propio cuerpo. Mi pulso estaba firme, constante. No había ansiedad, ni esa presión en el pecho que suele acompañar a las emergencias. En su lugar, sentía una calma fría, controlada, casi matemática. Era esa claridad incómoda que aparece cuando alguien cruza una línea tan grave que ya no queda espacio para la duda ni para la negociación. Cuando entiendes que lo ocurrido no fue un error ni un malentendido, sino una decisión consciente. Señora Álvarez, dije finalmente, rompiendo el silencio, no tengo palabras suficientes para agradecerle lo que hizo. De verdad. Ella no dudó al responder. No tienes que agradecerme nada, Carlos. Hice lo que haría cualquier adulto con un mínimo de conciencia. Esos niños fueron dejados solos. Abandonados. Su tono no era dramático ni exagerado. Era firme, indignado, cargado de sentido común. Eso lo hacía todavía más contundente. Yo me encargaré de todo lo que sigue, le aseguré. Por ahora, quédese con ellos. Manténgalos dentro, abrigados. Voy a llamarla de nuevo en unos minutos. Está bien. Aquí me quedo con ellos, respondió. No te preocupes. Colgué y me quedé inmóvil en medio de la habitación del hotel. Las luces estaban encendidas, la cama intacta, la maleta cerrada. Todo parecía suspendido en un extraño silencio. No me movía porque no lo necesitaba. No estaba paralizado. Al contrario. Sabía exactamente qué hacer. Ryan no había sido simplemente irresponsable. Melissa no era solo arrogante o descuidada. Lo que habían hecho iba mucho más allá de una mala decisión. Habían cruzado un límite que no admite excusas. Tomé el teléfono de nuevo y busqué el nombre de Ryan. Si creía que una explicación rápida lo salvaría, estaba equivocado. Más te vale que esto sea importante, contestó con fastidio. Estamos en JFK.
Ya comenzaron a abordar. ¿Qué hiciste con tus hijos? Pregunté, directo, sin rodeos. Hubo un silencio breve, seguido de una exhalación molesta. ¿De qué hablas ahora? ¿Lucas y Sofía? Los dejaste en mi puerta, con este clima, respondí. La señora Álvarez los encontró temblando. Están en su casa ahora. La pausa que siguió no fue de sorpresa. Fue de irritación, como si yo estuviera interrumpiendo algo más importante. Vamos, en serio, dijo. Acabamos de sentarnos. Ya casi llaman a nuestro grupo. ¿Por qué estaban tus hijos en mi casa? Repetí, más despacio. Los dejamos ahí, contestó. No contestabas antes, pero asumimos que estabas dentro. Te dije claramente que estaría fuera del estado, repliqué. Lo dije en la cena. Ryan soltó una risa breve, cargada de desprecio. Dijiste algo vago. Siempre haces que todo suene más dramático de lo que es. Escuché la voz de Melissa al fondo, sin ningún intento de bajar el tono. ¿Es tu hermano el que ya está causando problemas? Ryan me puso en altavoz sin avisar. Sí, está exagerando por los niños. Carlos, intervino Melissa, ¿por qué haces un drama de esto? Estaban en tu casa. No vives en medio de la nada. Estuvieron afuera, en pleno invierno, durante 2 horas, respondí. La señora Álvarez dijo que estaban tiritando. Dios mío, murmuró ella. ¿2 horas? Actúas como si fueran años. Los niños sobreviven cosas peores. Sentí como apretaba la mandíbula. ¿Por qué no me llamaron? Íbamos apurados, dijo Ryan. Tráfico imposible, filas larguísimas. No había tiempo para conversaciones eternas. Si hubo tiempo para dejarlos y marcharse, respondí. Asumimos que abrirías la puerta tarde o temprano, replicó. ¿Por qué no contestabas? ¿Por qué no dejaste una llave? Porque nunca acepté cuidar a tus hijos. Eres su tío, dijo Melissa. No actúes como si no tuvieras ninguna responsabilidad. Tenemos derecho a viajar. Entonces contraten a alguien, respondí. No se abandona a niños en una puerta. Ella se rió, como si yo estuviera siendo ridículo. Eres exagerado. Estaban bien. No estaban bien, dije. Sofía apenas podía hablar cuando los llevaron adentro. Ryan suspiró con fuerza. Mira, deja de inflar esto. Ve a buscarlos. No puedo. Estoy a varios estados de distancia. Entonces debiste quedarte esta semana, replicó. Esto es falta de comunicación. Yo comuniqué, respondí. Tú decidiste ignorarlo. No vamos a irnos de este aeropuerto, dijo Melissa. ¿Sabes cuánto costaron esos pasajes? No vamos a perder las auroras por esto. Son tus hijos, contesté. La familia ayuda a la familia, dijo Ryan. No soy tu padre suplente. Escuché pasos, voces, el ruido típico de una puerta de embarque. Están llamando a nuestro grupo, dijo. Arréglalo. No voy a arreglar nada, respondí. Esto lo crearon ustedes. Egoísta, dijo Melissa. Nos merecemos este viaje. Dejaron a sus hijos afuera, en invierno, respondí con calma. Esto no es sobre un viaje. Siempre crees que eres mejor que nosotros, escupió Ryan. Como si tu trabajo te hiciera superior. Me hace responsable, respondí. Lo suficiente como para no abandonar niños. Se acabó, dijo. Arréglalo. Colgó. Miré el teléfono unos segundos más. Mi pulso seguía estable, pero sentí algo frío instalarse en el pecho. Una certeza pesada. No iban a ayudar. Ni siquiera fingirían que les importaba. Llamé a mi padre. Tomás respondió con fastidio inmediato. ¿Qué pasa ahora? Lucas y Sofía fueron dejados afuera de mi casa, expliqué. Ryan y Melissa los abandonaron y se fueron al aeropuerto. Estaban tan expuestos al frío que la señora Álvarez los encontró temblando. Suspiró. Siempre exageras. No exagero. Estaban afuera, en el frío. Debiste planificar mejor. Sabías del viaje. Avisé que no estaría. Lo dices todo con ese tono sarcástico, respondió. Confundes a la gente. Abandonó a sus hijos, dije. Estaban en tu casa. Es segura. No estaban dentro. La señora Álvarez es dramática, sentenció. Y tú siempre tomas su lado. Tomo el lado de la lógica básica. Basta, dijo. Tú estás solo. Ellos sí tienen responsabilidades reales. Deberías haber ayudado. Son sus hijos. Son tu familia, repitió. Esto es culpa tuya por no estar disponible. Colgó. No llamé a Karen. Ya conocía ese guión de memoria. Todos habían elegido su postura. Ninguno iba a ayudar a Lucas ni a Sofía. Eso dejaba el siguiente paso en mis manos. Pero no de la manera en que ellos creían. Volví a mirar la pantalla de mi teléfono. Ya no había espacio para dudar ni para seguir improvisando.
Era momento de llamar a alguien que realmente supiera cómo manejar un caso de abandono infantil. Alguien con autoridad. Alguien que no mirara hacia otro lado. Yo ya estaba cansado de ser el único adulto al que podían arrojarle responsabilidades sin previo aviso. Y, sobre todo, estaba cansado de ver cómo ellos escapaban de las consecuencias una y otra vez. En cuanto terminé la llamada con Thomas, marqué el número de la línea local de la policía para casos no urgentes. Mi voz se mantuvo firme y controlada. No hacía falta dramatizar, lo único necesario eran hechos claros y verificables. Me identifiqué, di mi dirección y expliqué con detalle lo que Mrs. Álvarez había encontrado: 2 niños expuestos al frío intenso durante aproximadamente 2 horas, sin supervisión adulta, con los padres completamente incomunicados, según la información disponible, ya en el aeropuerto. La operadora no minimizó la situación. Tomó nota de todo y me informó que enviarían agentes de inmediato para verificar el estado de los menores. También aclaró que, una vez reunida la información inicial, se notificaría a los servicios de protección infantil. En cuestión de minutos, los oficiales ya estaban en camino hacia la casa de Mrs. Álvarez. La llamé para avisarle. Contestó al primer timbrazo. ¿Ya enviaron a alguien?, preguntó. Sí, respondí. La policía va en camino. Por favor, no te separes de los niños. No pienso perderlos de vista, me aseguró. Ya están entrando en calor. A través del teléfono se escuchaban voces suaves al fondo. La risa pequeña de Sofía, seguida de Lucas preguntando algo en voz baja. Al menos, por el momento, estaban a salvo. Unos 20 minutos después, los agentes llegaron a su puerta. Mrs. Álvarez me mantuvo en altavoz mientras lo recibía. Son ellos, dijo. Llevan aquí cerca de 1 hora. Antes de eso estaban afuera, completamente solos. Uno de los oficiales preguntó con precisión. ¿Dónde los encontró exactamente? En los escalones de la casa de Carlos, respondió ella con firmeza. Ambos temblaban. Tenían el rostro rojo por el frío. Sofía estaba llorando. Los agentes se agacharon para hablar con los niños, usando un tono calmado y respetuoso. Verificaron cuánto tiempo habían esperado y si habían visto a algún adulto dejarlos allí. Lucas respondió la mayoría de las preguntas, nervioso pero sincero. Sofía permaneció cerca de Mrs. Álvarez sin soltarla. Después de tomar notas oficiales y revisar el estado físico de ambos, los oficiales se apartaron unos minutos para conversar entre ellos. Entonces Mrs. Álvarez tomó el teléfono y habló conmigo sin el altavoz. Van a llamar a servicios sociales para que se hagan cargo, me explicó. Necesitan trasladarlos a un lugar seguro. Es lo correcto, respondí. Preguntaron si tú eres el tutor legal. No lo soy, aclaré. Y además estoy fuera del estado. Ella asintió, aunque yo no podía verla. Entonces buscarán la mejor alternativa disponible. Esa alternativa resultó ser los padres de Melissa, las únicas personas de la familia con un historial estable y sin implicación directa en todo este desastre. Thomas y Karen ni siquiera fueron considerados. Los servicios sociales prefieren, siempre que sea posible, ubicaciones neutrales, y los padres de Melissa cumplían con todos los criterios, vivían en el mismo estado, tenían espacio suficiente y una relación sana con los niños. Más tarde esa misma noche, llegó el personal de protección infantil. Primero hablaron con los oficiales, luego con Mrs. Álvarez y finalmente con los niños. La trabajadora social mantuvo un tono sereno pero firme. Esta noche los llevaremos a un lugar seguro, les explicó. Se quedarán con sus abuelos por ahora. Lucas asintió lentamente. Sofía apretó su manta con más fuerza. Antes de irse, la trabajadora tomó una declaración detallada de Mrs. Álvarez. Ella explicó con claridad toda la secuencia, cuando vio por primera vez a los niños afuera, cuánto tiempo estuvieron expuestos, su estado físico y el hecho de que Ryan y Melissa no respondían a ningún intento de contacto. Uno de los oficiales añadió. Dadas las condiciones climáticas y la duración de la exposición, esto cumple con los criterios de negligencia y puesta en riesgo. Mrs. Álvarez no discutió. Soy consciente de eso. También registraron mi número y confirmaron mi ubicación. Volví a explicar que los padres estaban en pleno viaje y que se habían negado a regresar. Cuando finalmente trasladaron a los niños a casa de los padres de Melissa, ya era casi medianoche. Poco después, Mrs. Álvarez me llamó. Ya se fueron. Están a salvo, me dijo. Eso es lo importante. Gracias. Hiciste todo correctamente, le aseguré. Alguien tenía que hacerlo, respondió. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó en notificaciones, llamadas perdidas, mensajes y correos de voz, todos de Ryan y Melissa. Evidentemente habían aterrizado en Helsinki, encendido sus teléfonos y descubierto que los servicios sociales se habían puesto en contacto con ellos. El primer mensaje de Ryan fue puro grito.
¿Qué hiciste? Están hablando de negligencia, de exposición al frío. ¿Por qué nos denunciaste? Te dijimos que tú te encargaras. El mensaje de Melissa fue incluso peor. Arruinaste nuestro viaje. Nos están obligando a volver antes. Todo esto es tu culpa, Carlos. Estás enfermo por hacer algo así. No habían aprendido absolutamente nada. Mientras ellos despotricaban desde el otro lado del mundo, recibí una actualización de servicios sociales, mucho más profesional de lo que Ryan jamás había logrado ser. La denuncia ya había sido confirmada, el caso estaba formalmente abierto y la ubicación con los padres de Melissa había sido aprobada. También se programaron entrevistas obligatorias para cuando ambos regresaran. Esa misma tarde, Mrs. Álvarez me escribió un mensaje. Me hicieron más preguntas. Les conté todo. No te preocupes. Su testimonio era sólido, detallado y creíble. No había emociones exageradas, solo hechos, y eso tenía más peso que cualquier excusa que Ryan o Melissa intentaran inventar después. Durante todo ese tiempo, seguí trabajando en mis subtítulos. No fue fácil concentrarme, pero me obligué a hacerlo. No iba a permitir que su caos también destruyera mi trabajo. Cuando terminé la jornada, cerré el portátil y me recosté. Las consecuencias estaban en marcha. Ryan y Melissa no iban a presentarse ante servicios sociales con humildad. Thomas y Karen volverían a señalarme como el culpable. La familia entera convertiría esto en un espectáculo. Pero los niños estaban a salvo. Y por primera vez en varios días, eso fue suficiente. Yo aún no había terminado de actuar, pero el siguiente movimiento ya no me correspondía a mí. Ahora les tocaba a quienes habían provocado todo este desastre desde el principio. Mi teléfono no dejó de vibrar durante toda la mañana siguiente. No fue una vibración ocasional, sino un zumbido constante, casi agresivo, como si alguien insistiera en recordarme que el problema seguía ahí, respirándome en la nuca. Apenas había terminado el desayuno del hotel, un café tibio y un plato que no probé del todo, cuando vi la pantalla encenderse una y otra vez. Thomas y Karen no habían perdido tiempo. Antes incluso de que yo regresara a casa, ya estaban lanzando acusaciones como si se tratara de un juicio exprés en el que yo era culpable desde el inicio. El primer mensaje fue de Thomas. Has traicionado a esta familia. Ni siquiera esperó respuesta. Karen apareció segundos después. Arruinaste la Navidad. Todo esto es culpa tuya. Luego volvió Thomas, más dramático. Tu hermano está destrozado. Debería darte vergüenza. Apoyé el teléfono boca abajo sobre la mesa. No respondí. Sabía perfectamente lo que ellos entendían por destrozado. En su idioma, esa palabra solo significaba que Ryan y Melissa habían sido inconvenientes por primera vez en su vida cómoda y despreocupada. Que algo no había salido como ellos querían. Nada más. Minutos después, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada. Thomas, por supuesto. Contesté cuando terminé de pagar la cuenta, sin prisa, sin emoción. Carlos, ¿cómo pudiste hacer esto? Exigió apenas atendí. ¿Cómo permitiste que la policía se involucrara? Tu hermano está devastado. Su voz estaba cargada de reproche, como si el simple hecho de hablar conmigo le resultara ofensivo. Dejaron a 2 niños afuera, con frío, durante casi 2 horas, respondí con calma. Esa es la razón por la que la policía intervino. Karen se sumó a la llamada sin pedir permiso. Escuché el sonido característico del altavoz. Siempre torces todo, dijo. Los niños estaban en tu casa. Tendrías que haber estado ahí. Les dije que estaba en un viaje de trabajo, contesté, manteniendo el tono. Se los dije con anticipación. No lo explicaste bien, insistió. Todo el mundo cree que exageraste. ¿Todo el mundo o solo tú y papá? Pregunté. Hubo una breve pausa. Thomas resopló, claramente molesto. Has avergonzado a toda la familia. Arréglalo. No voy a arreglar nada, respondí. Esto lo causaron Ryan y Melissa. El silencio al otro lado fue absoluto. Ninguno de los dos dijo nada. Ese silencio me confirmó lo que ya sabía, jamás habían considerado que la responsabilidad pudiera recaer en ellos. Corté la llamada. No tenía sentido seguir. 2 días después de regresar a casa, el golpe seco contra la puerta de mi apartamento me sacó de golpe de la tranquilidad que empezaba a recuperar. No fue un toque educado. Fue un impacto que hizo vibrar el marco. Carlos, abre la puerta ahora mismo. Gritó Ryan desde el pasillo. Melissa gritaba encima de él, su voz rebotando contra las paredes del edificio. Sabemos que estás ahí. No te escondas. Respiré hondo antes de moverme. Caminé despacio hasta la puerta y la abrí apenas unos centímetros. Lo suficiente para que me vieran. No lo suficiente para permitirles pasar. Planté el pie detrás de la puerta, firme, preparado. Ryan intentó avanzar de inmediato. Muévete. Da un paso atrás, le dije.
No estoy pidiendo permiso. Se detuvo, sorprendido. No esperaba resistencia. Melissa levantó un dedo y lo agitó frente a mi rostro. Arruinaste nuestro viaje. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Lo que ustedes hicieron, corregí, fue abandonar a 2 niños en una puerta helada. No intentemos cambiar los hechos. Estaban bien, protestó ella. No exageres. Parecían pingüinos intentando sobrevivir, respondí. Basta de mentiras. Ryan golpeó el marco de la puerta con fuerza. ¿Por qué no estabas en casa? Porque le dije a todos, incluidos ustedes, que estaba fuera del estado, contesté. Eso no quedó claro o escuchar no es una prioridad en tu matrimonio. Melissa soltó una risa sarcástica. Ahí va otra vez. El señor perfecto. El responsable. Cariño, dije, inclinándome apenas, ni siquiera fueron capaces de abrir una aplicación del clima antes de abandonar a sus hijos. El rostro de Ryan se tensó. Deberías haber dejado una llave. Y ustedes deberían haber dejado una niñera, respondí. Pero no lo hicieron. Y ahora estamos aquí. Melissa se llevó una mano al pecho, indignada. Nos perdimos las auroras boreales por tu culpa. Y yo perdí 2 días de paz porque tratan a sus hijos como equipaje, repliqué. Parece que todos tuvimos una mala semana. Ryan volvió a empujar la puerta. Déjanos entrar. Levanté la mano. No. Hasta aquí llegan. Consideren este umbral como el límite que han evitado toda su vida. Eres increíble, escupió Melissa. No, dije. Soy constante. Algo que a ustedes les resulta extraño. Ryan me señaló el pecho. ¿Llamaste a servicios sociales? No, respondí. La policía llamó a servicios sociales. Yo solo dije la verdad. Confiábamos en ti, dijo ella. Nunca confiaron en mí, y contesté. Me usaron como niñero gratuito. Eso no es confianza. ¿Te crees mejor que nosotros por trabajar frente a una computadora? Escupió Ryan. Lo curioso, respondí, es que incluso escribir subtítulos requiere más responsabilidad que la que ustedes demostraron. Melissa se quedó sin palabras. Eres repugnante. Palabras fuertes viniendo de alguien que dejó a su hija temblando sobre concreto, repliqué. Ten cuidado con la ironía. Ryan intentó una última vez avanzar. La familia se ayuda. La familia no abandona niños, respondí. Y no espera que yo limpie sus errores. Necesitábamos ese viaje, gritó Melissa. Sus hijos necesitaban padres, dije. Y eso siempre es más importante. Me incliné apenas. Tienes 3 segundos para retroceder, advertí. El próximo llamado será a la policía. Melissa lo tomó del brazo. Vámonos. En realidad, dije, solo estoy viendo cómo la responsabilidad finalmente los alcanza. Antes de que se fueran, añadí. Agradezcan a la señora Álvarez. Ella salvó a sus hijos mientras ustedes se tomaban fotos. Melissa murmuró algo. Ryan me hizo un gesto obsceno. Cerré la puerta con firmeza. Después de ese enfrentamiento, Servicios Sociales no perdió tiempo en actuar. Durante las semanas siguientes, la realidad empezó a materializarse en forma de documentos oficiales que llegaban uno tras otro, sin prisas, pero sin pausa. Cada notificación confirmaba lo que ya se había puesto en marcha desde el primer día, aunque muchos prefirieran fingir sorpresa. El informe final hablaba de negligencia comprobada, clases obligatorias de crianza, visitas supervisadas y controles periódicos en el domicilio. Todo estaba escrito con un lenguaje frío, técnico, imposible de manipular o reinterpretar. Tal como era de esperarse, Ryan y Melissa reaccionaron de la peor manera posible. Una mañana desperté con 15 mensajes acumulados en menos de 1 hora. Ryan fue directo, cargado de furia. Así que tenías que denunciar todo, ¿no? No podías quedarte callado. Melissa no se quedó atrás. La trabajadora social habló con tus padres. Están horrorizados. ¿Estás contento ahora? Ryan volvió a escribir casi de inmediato. No vamos a aceptar visitas supervisadas. Eso no va a pasar. Y luego llegó el mensaje que, por alguna razón, parecía resumirlo todo. Todo esto es culpa tuya. No hicimos nada malo, ¿verdad? Al parecer, dejar a 2 niños expuestos al frío extremo, abandonados en una entrada, no calificaba como hacer algo mal en su particular versión de la realidad. Mis padres, por supuesto, no tardaron en sumarse al coro. Thomas escribió primero. Carlos, toda la familia está en caos por tu terquedad. Karen lo siguió poco después. Tu hermano está destrozado emocionalmente. Arregla esto ahora mismo. El nivel de distorsión era tan extremo que, si existiera una competencia olímpica de culpar a la víctima, habrían ganado el oro sin discusión. Mientras tanto, la trabajadora social seguía haciendo su trabajo.
Me llamaba con regularidad, explicándome con calma cómo se desarrollarían los meses siguientes, las clases obligatorias, las inspecciones en el hogar, las visitas supervisadas, los informes que debían redactarse y firmarse por profesionales completamente ajenos a nuestras tensiones familiares. No mostraba enojo ni juicio personal. Solo un cansancio sereno que dejaba claro que ya había visto historias como esta demasiadas veces. En una de esas llamadas, casi como un comentario al margen, mencionó que los niños se estaban adaptando bien en la casa de sus abuelos maternos. Dijo que parecían más tranquilos allí que en su propio hogar. Aquella frase fue un alivio inesperado. Al menos alguien, en medio de todo ese desastre, estaba encontrando estabilidad. Esa misma noche recibí una llamada del padre de Melissa. El primer adulto verdaderamente razonable que parecía existir en toda esa familia. Carlos, dijo, con la voz cargada, solo quería agradecerte. Si la señora Álvarez no los hubiera encontrado, prefiero no pensar en eso. Lo importante es que ahora están a salvo, respondí con sinceridad. Eso es lo único que importa, suspiró. Los niños nos dijeron que esta no era la primera vez que los dejaban esperando en algún lugar. No así, pero patrones parecidos. Cerré los ojos por un momento. Esa confesión dolió más que cualquier reproche previo. No era un error aislado. Solo era la primera vez que alguien había intervenido. Nos avergüenza que haya llegado tan lejos, continuó. Y, sinceramente, agradecemos que no intentaras quedarte con la custodia. Actuaste de la manera correcta. No quiero custodia, aclaré. Quiero que estén seguros y que haya consecuencias. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo, admitió finalmente. Ryan y Melissa, sin embargo, parecían tener una alergia crónica a cualquier forma de responsabilidad. 2 días después se presentaron en el centro de visitas supervisadas y comenzaron a gritarle al personal, acusándolos de parcialidad. Más tarde, Ryan me dejó un mensaje de voz diciendo que nunca se había sentido tan humillado. No respondí. Las acciones tienen consecuencias, aunque para ellos ese concepto pareciera un idioma extranjero. Mis padres, lejos de calmarse, escalaron aún más la situación. Karen me llamó mientras estaba cenando. Deberías sentir vergüenza, dijo sin rodeos. Tu hermano está destruido. A la familia se la arregla, se la protege. Protegía a las únicas personas que realmente lo necesitaban, respondí con firmeza. Humillaste a tu hermano, replicó ella. Bien, contesté. Tal vez la humillación logre lo que el sentido común no consiguió. Soltó un jadeo dramático, como si la hubiera golpeado. Carlos, hijo. Esos niños pudieron haber muerto, la interrumpí. No pasó, respondió con frialdad. Esto es exagerado. No pude evitar reír una sola vez. Claro. En tu mundo, nadie se equivoca salvo yo. Correcto, dijo, y lo dijo sin titubear. Corté la llamada antes de que llegara a su discurso habitual sobre cómo no me habían criado así. En realidad, sí lo habían hecho exactamente así. Un día después, la madre de Melissa volvió a llamarme. Sonaba cansada, pero serena. La trabajadora social volvió a hablar con ellos, me dijo. No se lo están tomando en serio. Nos negamos a mentir por ellos. Están furiosos. Me imagino, respondí sin emoción. Los niños preguntaron por ti, añadió. Querían saber si estaban en problemas. Exhalé despacio. No lo están. Para nada. Eso les dije, continuó. Preguntaron si podían enviarte un mensaje. Minutos después, recibí un texto de un número desconocido. Era Lucas. Hola, tío Carlos. Gracias por ayudarnos. Debajo había un dibujo sencillo, una casita con una ventana iluminada. Me quedé mirando el mensaje durante largo rato. No por emoción, sino porque confirmaba exactamente por qué no permití que mi familia me silenciara. No hacer nada habría sido fácil. Pero también habría sido imperdonable. Las autoridades fueron claras y no dejaron espacio para interpretaciones convenientes. Ryan y Melissa no volverían a tener contacto sin supervisión hasta cumplir cada requisito impuesto. Tendrían que completar los cursos, superar las inspecciones del hogar y demostrar, con hechos y no discursos, que eran capaces de asumir responsabilidades reales. Nada de promesas vacías. Nada de atajos. Solo evaluaciones objetivas y decisiones tomadas por personas que no tenían ningún interés en proteger el apellido ni las apariencias. Mis padres, incapaces de aceptar esa realidad, entraron en una fase final de dramatismo. Thomas me envió un último mensaje, cargado de culpa artificial. Si tu hermano termina perdiendo la custodia, eso pesará sobre ti para siempre. No respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque ya no valía la pena gastar energía. La verdad era demasiado simple para seguir discutiéndola. Ryan y Melissa no estaban enfrentando consecuencias por mi intervención, sino por sus propias elecciones. Nadie los había obligado a actuar como lo hicieron.
Nadie los había empujado a cruzar esa línea. Las instituciones no funcionan con favoritismos familiares. La policía no negocia con emociones. Los servicios sociales no operan según tradiciones ni lealtades. Los abuelos que intervinieron no lo hicieron por orgullo, sino por necesidad. Y la señora Álvarez no reaccionó por maldad, sino porque vio algo que no podía ignorarse. Yo no fui el detonante. Fui el límite. La Navidad llegó sin anuncios ni explosiones emocionales. Solo el sonido apagado del invierno, las luces encendidas en los edificios vecinos y una calma que no recordaba haber sentido antes. Por primera vez en mucho tiempo, no tuve que cargar con problemas ajenos ni convertirme en el contenedor de culpas que no me correspondían. Esa noche me quedé un rato observando cómo la nieve cubría la ciudad, suavizando los bordes de todo. En algún lugar, 2 niños dormían tranquilos, sabiendo que no estaban en problemas y que alguien había puesto un freno donde hacía falta. Apagué el teléfono. Cerré las cortinas. Y entendí que no había perdido nada. Había ganado silencio, claridad y distancia. Y eso, después de todo, también es una forma de paz.